Buenas a todos y bienvenidos nuevamente al canal Aspectos de Automatización Industrial. En entregas anteriores se vio el bloque de datos en conjunto con ciertos ejercicios y aplicaciones. Sin embargo, su estudio no fue completo. En esta ocasión se va a estudiar y a describir de una manera más formal la utilización del bloque de datos. El bloque de datos constituye uno de los 4 bloques principales en TIA Portal. Se accede de forma similar a como se crea, por ejemplo, un FC, un FB o un OB. Y existe en general 2 tipos de bloque de datos. Los globales, que pueden ser escritos y leídos por todo el programa desde cualquiera de los bloques, y los de instancia, que pertenecen a los FB o bloques de función y constituyen la zona de memoria donde el FB guarda su información o sus datos. Para crear un bloque de datos se entra aquí en bloques de programa, agregar nuevo bloque, se marca data block y se puede dejar el nombre o el número por defecto que él sugiere, o si no cambiarlo. El lenguaje va a ser DB, puesto que no realmente se programa con un lenguaje de programación. Por defecto él asume que se va a crear un bloque de datos global, si no se escoge el de instancia deseado, y una vez lograda la parametrización del bloque, se valida y automáticamente el bloque es abierto en el editor de programa. Una vez abierto el bloque de datos, él presenta varias columnas. La primera de ellas se llama nombre, donde se colocan el nombre de las variables que se quieren utilizar en el bloque de datos. Cada variable tiene en la segunda columna obligatoriamente un tipo de datos y luego un valor inicial. Los valores iniciales se pueden modificar, pero si se dejan por defecto, él por lo general le asigna 0 a los distintos valores iniciales de las distintas variables. Por ejemplo, si la variable es booleana, el valor inicial por defecto es 0 o falso. Si es Word, es 16 numeral 0, etc. Una siguiente columna, la remanencia, que por defecto está desactivada, permite que una o varias variables sean remanentes, lo cual quiere decir que si el bloque de datos tiene almacenado un determinado valor para esa variable en un determinado momento del programa y el PLC por alguna razón pasa a stop, luego cuando el PLC arranca, el valor de la variable no se inicializa, no se borra, sino que mantiene el valor que tenía justo antes de que el PLC pasase a stop. Por último, hay una serie de columnas que tienen que ver con la visibilidad y accesibilidad de las variables desde el HMI, que por defecto están marcadas. En la parte superior existe un menú gráfico con algunas opciones, por ejemplo, insertar o agregar una nueva variable. Si una vez que está creado el bloque de datos se coloca uno, por ejemplo, aquí en la línea 4 y quiere agregar o insertar una variable, utiliza estos 2 comandos gráficos. También está aquí a la derecha la posibilidad de animar en tiempo real el bloque de datos cuando el PLC esté funcionando para ver cuál es el valor que contienen todas las variables en un determinado momento. Igual existen otras opciones, como por ejemplo importar o exportar la información del bloque de datos en una hoja de Excel o algo compatible o similar. Bien, esa sería en general la estructura de un bloque de datos. En la memoria, el bloque de datos no es otra cosa sino un conjunto de bytes, como todo tipo de memoria. Aquí en este esquema, cada byte está representado por una línea horizontal. Por ejemplo, aquí este sería el byte 0, este sería el byte 1, byte 2, byte 3, etc. Cada byte consta de 8 bits, bit 0 a bit 7. Si se tiene la posibilidad de acceder los elementos de un data block en forma absoluta, es decir, con su dirección, cosa que en Step 7 es totalmente factible, la nomenclatura sería la siguiente. Si se quiere acceder a un byte, por ejemplo el byte 0, que es esta línea, se coloca la palabra db de data block seguido de b de byte y luego el número. Por ejemplo, este byte sería el dbb0, este sería el dbb1 y así sucesivamente. Si se quieren acceder 2 bytes simultáneamente, se unen y como 2 bytes es un Word, la nomenclatura sería db w de Word y luego el número que corresponde al primer byte de ese Word. Por ejemplo, estos 2 bytes de aquí formarían el Word 0. Estos
2 bytes de aquí, que serían el 2002 y 2003, formarían el Word 2002. También los bytes se pueden reunir de 4 en 4, y en ese caso se tiene un doble Word. Estos 4 primeros bytes, que serían los bytes 0, 1, 2, 3, formarían el doble Word 0, cuya nomenclatura en forma absoluta es db de datablock d de doble Word 0. Y algo peculiar es cuando se desea acceder un bit dentro del datablock. Por ejemplo, este byte que está aquí es el byte 4. Empezando por 0 sería la fila 4, 0, 1, 2, 3, 4. Y dentro de este byte de 8 bits, si se considera el bit 1, que sería el segundo derecha-izquierda, 0, 1, la nomenclatura es nuevamente db de datablock, pero ahora según la norma internacional de la sintaxis se debe colocar una X. X significa bit, seguida del número del byte, punto número del bit. Por ejemplo, este bit de aquí arriba sería el dbx 0.0. El acceso absoluto en Step 7 era algo normal. En TIA Portal, por defecto, no se puede realizar un acceso a los elementos de un datablock en forma absoluta, hay que hacerlo en forma simbólica. Sin embargo, esa propiedad puede alterarse una vez que se está en el programa y eso se muestra en la próxima lámina. Aquí se tiene un ejemplo de cómo se podría acceder a un datablock y sus elementos tanto en forma absoluta como en forma simbólica. Si se desea que en TIA Portal los elementos de un datablock se accedan en forma simbólica, debe irse a las propiedades del bloque y en atributos desmarcar esta caja que dice acceso optimizado al bloque. El acceso optimizado al bloque significa que el sistema operativo va a intentar siempre de compactar los datos que están dentro de un datablock de la forma más eficiente posible, con la finalidad de ahorrar la mayor cantidad también de memoria posible y de que el usuario o programador no se preocupe o no esté pendiente de la dirección física dentro del datablock donde estén los datos. Sin embargo, a veces, por alguna razón, puede ser que sea conveniente ver dónde se encuentran los datos en el datablock, y en ese caso en TIA Portal habría que desmarcar esta opción. Ejemplo, se tiene un datablock que es el número 18, cuyo símbolo es CTRL-vel, que significa control de velocidad, el acrónimo para control de velocidad, y tiene estos datos que están aquí. El primero es un número entero llamado tacómetro, por lo tanto ocupa 2 bytes en el datablock, los bytes 0 y 1, siendo el próximo byte libre el byte 2, que contiene un Word que también exige 2 bytes, siendo el próximo byte disponible entonces el 4, que contiene el número real velocidad y al ser real ocupa 4 bytes. Por lo tanto, el próximo byte disponible es el 8 y aquí hay también un número real como parte de una matriz de 2 elementos, una array de 2 elementos. Como son reales, cada uno de ellos también va a ocupar 4 bytes. Estas son las direcciones absolutas y en caso de que se desmarque esta opción en el TIA Portal, en la tabla del bloque de datos va a aparecer aquí una columna adicional en donde se van a mostrar las direcciones absolutas de todos los elementos que hay en el bloque de datos. Para acceder a un bloque de datos, o mejor dicho, la información de un bloque de datos en forma absoluta, se utiliza la siguiente nomenclatura. Primero se coloca el nombre o el tipo de bloque de datos, en este caso DB18, en forma absoluta, datablock 18, aquí está datablock 18, luego un punto y luego según la nomenclatura explicada en la lámina anterior, por ejemplo, si se trata de un Word, para acceder a la variable tacómetro sería dbw y el byte donde empieza ese Word, dbw0. Si se va a acceder, por ejemplo, a la variable error, se colocaría db18.dbw2. Si se va a acceder, por ejemplo, peso 2, que está a partir del byte 12 y ocupa 4 bytes, se coloca db18.dbd de doble Word 12. Si se quiere hacer en forma absoluta, se coloca el nombre del bloque de datos, ctrl-vel, punto, el nombre de la variable, tacómetro, error, velocidad, peso 2. Estas indicaciones, estas instrucciones T de transferencia, L de load, son del lenguaje AWL o lenguaje de instrucciones que todavía no se ha visto aquí en la parte de aspectos de automatización industrial. Pero en lenguaje de escalera se puede perfectamente usar también el método de direccionamiento o acceso absoluto, siempre y cuando se haya desmarcado esta opción en las propiedades del bloque,
o el método estándar simbólico. Y para continuar, ahora se va a ejemplificar todo esto con la creación de un nuevo data block aquí en el programa del PLC. Se va a PLC, bloques de programa, doble clic en agregar nuevo bloque, se marca DB, como se dijo anteriormente, él por defecto sugiere el número 7, que es el próximo disponible, y aquí un nombre, el nombre es un poco largo, lo voy a cambiar, voy a poner por ejemplo BLOCDAT1, abreviación de bloque de datos 1. Bien, es tipo global o si se quiere de instancia. Las instancias que aparecen aquí se refieren generalmente a instrucciones que ya se han utilizado en el programa en otras ocasiones, por ejemplo el programador cíclico, los contadores, los temporizadores, etc. Pero se va a dejar como bloque de datos global. Al validar se abre la tabla vacía y aquí se pueden comenzar a insertar diversas variables. La primera, variable 1, por ejemplo, tipo de datos por defecto booleano, valor de arranque falso, el valor inicial. Voy a expandir esto unas cuantas líneas hacia abajo y aquí voy a colocar, por ejemplo, un número entero, aquí, por ejemplo, un número real. Todas estas son variables simples, las puedo colocar por su nombre si lo sé, o puedo buscar aquí en la lista, por ejemplo, esta puede ser un byte, esta puede ser, por ejemplo, un tipo, vamos a escoger, por ejemplo, un tipo time, y esta puede ser booleana nuevamente. Todas estas variables son de tipo estándar, variables simples. Como se observa, no hay ninguna columna donde aparezca cuál es la dirección que ocupan esas variables. Más adelante les mostraré cómo se llega a esa columna adicional. Aquí voy a poner un nuevo tipo de variable. Voy a llamarlo, por ejemplo, arreglo. Arreglo-1. Y le voy a decir que es de tipo array. Array significa matriz o arreglo. Un arreglo, por ejemplo, de 7 elementos, es decir, de 0 a 6. Automáticamente, tengo que poner aquí el tipo de datos, póngase que es número entero. Automáticamente, él abre una flecha aquí y aquí están los 7 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el vector que forma el arreglo 1, que son números enteros. El array debe ser siempre un dato compuesto homogéneo, es decir, todos los elementos de un array tienen que ser obligatoriamente del mismo tipo. El array no necesariamente debe ser unidimensional, puede tener hasta 6 dimensiones. Una segunda dimensión, por ejemplo, se añadiría poniendo la coma como separador, y aquí coloco, por ejemplo, 2.4, no necesito empezar en 0. Valido, y ahora tengo un arreglo bidimensional, donde el primer elemento es el 0,2, luego 0,3, 0,4, 1,2, 1,3, 1,4 y etc. La primera dimensión consta de 7 elementos, la segunda de 3, 7 por 3, 21. El arreglo va a tener 21 elementos como números enteros a los cuales les puedo, por supuesto, asignar a todos ellos un valor inicial. Otro tipo de datos compuesto sería, por ejemplo, la estructura. Yo puedo definir aquí una estructura, la voy a llamar motor, y aquí le coloco tipo de datos S de estructura, y automáticamente pues me pide cuáles son los elementos de la estructura. A diferencia del arreglo, los elementos de la estructura pueden ser o deben ser, generalmente lo son, heterogéneos. No necesitan ser del mismo tipo. Por ejemplo, puedo poner estado, el estado del motor. Podría ser, por ejemplo, una variable booleana que indique si el motor está encendido o apagado. Luego la velocidad del puede ser un número entero que indica, por ejemplo, las revoluciones por minuto del motor o los hertz. Y aquí podría poner potencia, por ejemplo, que puede ser un número real. De esa forma tengo ya agregada esta nueva variable compuesta que se llama motor, que a su vez está compuesta de estas 3 variables simples. Y en el programa las puedo acceder con su nombre, el nombre genérico de la estructura motor, punto, el nombre de la variable, por ejemplo, motor.velocidad. Bien, ese sería la forma estándar de insertar variables dentro de un bloque de datos global. Ahora bien, si voy a las propiedades del bloque de datos, aquí está el bloque de datos, es el DB7, aquí está el DB7, clic derecho, propiedades, y voy al final aquí donde dice atributos, se ve que está marcada la opción acceso optimizado al bloque. Si quito esta opción y valido esta advertencia,
automáticamente aparece aquí una nueva columna vacía que se llama offset o desplazamiento. Aquí él va a colocar las direcciones donde están cada una de estas variables. Sin embargo, hay que compilar el bloque para que él pueda hacer el reacomodo de estas variables. Voy aquí de nuevo al bloque de datos y con clic derecho le digo compilar software solo cambios. Y aquí él pone automáticamente las direcciones de las variables. Se observa algo curioso. La primera variable es booleano y va a ocupar un bit. Es el bit del byte 0, bit 0. La segunda variable es entero, pero él deja un espacio de 15 bits y aquí coloca esta segunda variable como número 2. Si imagínense que yo aquí en la mitad, en este número real, quiero insertar una nueva fila. Y esta nueva fila le coloco una variable, por ejemplo, variable 9, y la defino como booleano. Automáticamente la columna estado, la columna offset, mejor dicho, la columna donde están las direcciones, se coloca en blanco porque necesito recompilar. Voy de nuevo aquí, compilo y obsérvense qué ocurre. La primera variable es booleana y ocupa un bit. La segunda variable es entero, pero está a partir de la dirección 2. Aquí hay un desperdicio, entre comillas, una fragmentación de la memoria de casi 2 bytes. Lo mismo ocurre aquí con la variable 9, que es un booleano y ocupa el bit 4.0. Pero ya el byte, por ejemplo, número 5 no se puede usar, pues la variable 3 es un real. Si yo hubiese colocado aquí otro booleano, por ejemplo, la variable número 10, agregando fila variable 10, y la coloco como booleano y vuelvo a recompilar, entonces ahora la asignación de la memoria está un poco más eficiente, puesto que estas dos variables, al ser booleanas, ocupan bit y son bits consecutivos, 40, 41. Pero igual hay 14 bits desperdiciados, si se quiere, ya que un byte tiene 8 y aquí se está en el byte 4 y se pasa con un salto al byte 6 para alojar la variable real. Cuando se marca la opción de acceso optimizado, esto no ocurre, puesto que el programa o el sistema operativo le asigna a un booleano solamente un byte, de manera que si este booleano está en el byte número 0, el siguiente booleano no estaría en el byte 2, sino en el byte 1, cosa que con el acceso no optimizado, típico por ejemplo de Step 7, eso no ocurre. Veamos ahora cómo se podrían acceder a algunas de estas variables desde el programa, para lo cual voy a cerrar aquí y voy a abrir cualquier bloque, no importa, es algo provisional, por ejemplo el bloque OV1. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, un contacto. Un contacto significa que la variable que tengo que acceder es tipo bit. Voy a buscar el nombre del bloque, que se llama block.1, y él me da solamente las opciones que son tipo bit. Por ejemplo, var6. Var6 es booleano. Obsérvese la nomenclatura. db7.dbx16.0, como habíamos explicado anteriormente. Es decir, el bloque de datos es el db7 y el bit que estoy accediendo, que se representa con la letra X, es el 16.0. Esta es la nomenclatura absoluta. Aquí tenemos la nomenclatura simbólica. También lo pude, de hecho yo lo escogí simbólicamente, pero lo pude haber escogido en nomenclatura absoluta. En todo caso, aquí arriba tengo la opción de escoger solamente nomenclatura absoluta, solamente nomenclatura simbólica o ambas, que es lo usual. Bien, ahora supóngase que voy a colocar aquí una salida, una bobina, y quiero colocar también otra variable de tipo digital, de tipo binario. Entonces selecciono block.1 y estas son las opciones, todas estas son booleanas, pero está la estructura motor y dentro de la estructura motor hay una sola variable que es booleana, que es esta, estado. De manera que él me la acepta y la nomenclatura sería db7.dbx 60.0. Si se va al data block, se va a observar que este bit está en el byte 60.0. Vamos aquí al bloque de datos, vamos a abrir motor y aquí se observa que motor está a partir del byte 60 y la primera variable de la estructura motor es precisamente la variable booleana estado, que está en 60.0. De manera que concuerda el direccionamiento absoluto que él coloca aquí con el sitio donde está esta variable. Si ahora voy a acceder a variables tipo entero, tipo word,
tipo doble entero, etcétera, tengo que usar otra instrucción. Una instrucción típica, por ejemplo, sería la instrucción move, que es una instrucción genérica que puede contener cualquier tipo de dato que no sea booleano. Aquí, por ejemplo, busco nuevamente block.dat1 y aquí puedo acceder las variables 2, 3, 4, 5, que son las variables que no son booleanas, por ejemplo, la variable 3, que es un número real, y del otro lado puedo, por ejemplo, escoger de nuevo el block.dat1 y ahí tengo dos opciones, la var3 o el motor, que es una estructura cuyo único elemento real es potencia. Entonces puedo elegir de esa forma la variable potencia, db7.dbd64. Voy a colocar otro move aquí y ahora, por ejemplo, vengo aquí de nuevo a la caja, escojo block.dat1 y ahora voy a escoger arreglo. Recuérdense que el arreglo son solo números enteros y él me pregunta cuál es el elemento del arreglo que quiero escoger. Voy a escoger, por ejemplo, este que está aquí, el 0,3, que es este que está aquí. Arreglo 1, 0,3, válido, y eso está en la localidad de memoria db7.dbw20. Un entero ocupa 2 bytes, por lo tanto un word, y es en la localidad 20. Veamos, en el bloque de datos que está aquí abajo, vamos al arreglo, y aquí está, en el 20, en el byte 2021 o el word 20, está la dirección del arreglo 03, es decir, la dirección de la matriz 03, que es la escogida aquí. Como esto es un número entero, esto lo podré cargar aquí a la derecha en block.dato en aquellos lugares donde se permita, según la instrucción, cargarlo. Es decir, por ejemplo, un entero en un byte, pero se va a perder la mitad del entero. En un tipo time no tiene mucho sentido. Y si escojo la estructura motor, por ejemplo, la variable velocidad, que fue definida como número entero. Bien, si se hubiese tenido aquí en las propiedades del bloque, clic derecho, propiedades, marcada la acción acceso optimizado al bloque, entonces se observa que inmediatamente desaparece el acceso absoluto. No puedo ya observar el bloque, o mejor dicho, las diferentes variables del bloque, especificarlas en forma absoluta con db7.dbb o dbw, etc., sino que lo tengo que hacer única y obligatoriamente por medio del símbolo, tanto del nombre del bloque, que es block-dat-1, punto el nombre de la variable. Y si voy nuevamente aquí al bloque, veo que ha desaparecido la columna donde estaban las direcciones absolutas. Y si compilo, clic derecho, compilar, el sistema operativo hace un reordenamiento interno transparente para el programador del bloque, de manera que las variables sean almacenadas de la forma más eficiente posible para evitar en lo posible la fragmentación de la memoria. Bien, existe aquí una serie de instrucciones en TIA Portal para trabajar con los bloques de datos, por ejemplo, mover datos de un bloque de datos a otro y hacer ciertas operaciones con bloques de datos que no se van a ver en este momento, pero que quedan pendientes para otras entregas. En la próxima entrega se va a trabajar con el concepto que en Step 7 se llamaba los tipos de datos UDT o User Defined Type, tipo definido por el usuario, que aquí se llaman variables PLC. Y aquí en variables PLC, perdón, se llaman variables PLC, no se llaman tipos de datos PLC. Y aquí en tipos de datos PLC se pueden crear de forma totalmente personalizada por el programador tipos de datos, tipo estructuras de datos que van a tener una estructura similar a una base de datos, es decir, a un data block, y luego se pueden utilizar de una forma muy eficiente en el programa, inclusive como parámetros para ser pasados en forma de parámetros de entrada y salida, o ser recibidos como parámetros de salida en un determinado bloque. Entonces, en las próximas entregas se va a ver primero la parte de parametrización de los bloques, cómo se parametriza un bloque, puede ser un FC, una función o un bloque de datos a través de un FB con su respectivo bloque de datos, cómo se
describen y leen los distintos parámetros, qué tipo de parámetros hay, cómo se ejecuta ese pase de parámetros, tanto para FC como para FB. Y luego que uno tenga esa experiencia, se puede entonces crear tipos de datos usuarios tipo UDT en Step 7, llamados aquí, como se indicó, tipo de datos PLC, y también pasarlos como parámetros de entrada y salida, o recibirlos como parámetros de salida. Toda esa información con sus respectivos ejemplos se va a llevar a cabo en próximas entregas a partir de esta, así que si hasta el momento les ha parecido interesante esta entrega sobre los bloques de datos, su utilización y cómo se acceden en general, no olviden por favor entonces darle like, suscribirse eventualmente al canal y los espero muy pronto en próximas entregas donde seguiremos explorando las posibilidades del software de TIA Portal, siempre como hasta ahora en lenguaje de escalera.